Bien, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes lo que Dios está tratando en mi vida. La semana pasada le hablé sobre el avivamiento y que qué importante que hoy día, donde la iglesia está siendo probada, donde la gente que tiene que hacer lo bueno, hacer lo malo, qué importante que se levante también una iglesia que dice la Biblia que ni aún las puertas del Hades prevalecerán. Pero para llegar a ese estilo de iglesia tiene que pasar varias cosas y tiene que pasar harta agua bajo el puente. ¿Ya? Uno dice, la iglesia es victoriosa. A toda costa no, la iglesia es victoriosa cuando se pone en el plan y el propósito del Señor. Y como pastor, créanme que el Señor me ha amonestado mucho en este tema. Y quiero hoy día hablarles con un corazón dispuesto a que la oración podamos tener una oración de avivamiento del tiempo del hombre al momento de Dios. Y voy a hablar por qué este título es tan significativo, porque a veces nuestras oraciones solamente son del tiempo del hombre. Pero nosotros, querido hermano, la dinámica que Dios está impulsando a la iglesia es al que vivamos un tiempo o el momento del Señor en nuestras vidas. En cada uno de ustedes, que el Señor se mueva en la realidad que usted tenga. Hay hermanos que tienen realidad que todos los días tienen que trabajar, salir, los turnos largos, las mamitas tienen que cuidar a sus niños en la casa y después en la iglesia sufren, ¿no es cierto? Pero la instancia en que usted esté, tiene que entender, querido hermano, que Dios quiere que hagamos una oración de avivamiento en nuestras vidas. Y esa oración, querido hermano, no tiene que ver con un asunto emocional, como lo dije la semana pasada. Y a veces cometemos un error terrible, querido hermano, y que yo se lo voy a contar más adelante, que yo siento que es un engaño del mismo Satanás. Y que se ha infiltrado en la iglesia, y se ha infiltrado en los hermanos, y de pronto nuestras oraciones, querido hermano, no llegan ni al techo. Y por eso la palabra de Dios tenemos que analizarla, y Dios dice, ustedes piden y no reciben porque están pidiendo mal. No están pidiendo conforme al corazón. Y hay un texto, querido hermano, que es emblemático y siempre lo usamos, que está en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Padre, quiero pedirte que tú nos hables hoy día, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva en nuestros corazones. Que, Señor, hoy día donde hay tanto engaño, donde dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios tantas cosas, qué importante decir y escuchar la voz de Dios a través de su palabra, Señor. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, este texto lo hemos usado en muchas oportunidades, pero estamos entendiendo lo que Dios está planteando con esta declaración. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces se produce el milagro, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Querido hermano, el contexto en el cual fue escrito 2 de Crónicas 7:14 nos habla de algo que tenemos que entender cuando declaramos este texto. Y lo primero que nos encontramos en el punto más alto de la monarquía israelita en el año 960 aproximadamente. Salomón ha terminado de construir el primer templo de Jerusalén, una obra monumental que tardó 7 años en completarse, hermano. Una obra donde ellos deberían sentirse completamente orgullosos, ¿no es cierto? Y en ese evento Dios plantea y habla sobre este texto. Lo segundo, querido hermano, que este evento se celebra la fiesta de la dedicación. Hay un sacrificio masivo
como hoy día hablábamos, los sacrificios, era masivo, mataron no sé cuántas ovejas, corderos, de todo, era masivo, música y una presencia palpable de la gloria de Dios. En ese tiempo, y es lo que nosotros llamamos como la Shekinah, la gloria de Dios vino sobre esa inauguración, pero no, vamos a ver que no es solamente por el templo, sino que algo más profundo, que llena el templo de tal forma que los sacerdotes no podían entrar. Era tanta la gente que había que dice que no podían, en 2 Crónicas 7, que está un poco más adelante, del 1 al 2, no podían. Pero ¿saben lo que nos olvidamos de pronto? Que hay una oración previa. En el capítulo 6, si ustedes pueden ver, Salomón pronuncia una de las oraciones más largas de la Biblia. Él le pregunta, si tu pueblo peca y tú los castigas con sequía o guerra, ellos se arrepienten, mirarán hacia ese templo, los escucharás. Salomón pensaba que Dios lo iba a escuchar solamente por estar en el templo. Y él le dice, si nosotros pecamos, si hemos errado el camino, ¿tú nos escucharás? Y Dios hace algo y escribe, hace una cláusula. Básicamente le dice, acepto este templo, pero mi presencia no depende de este edificio de oro, sino de la conducta del pueblo. Él le dice, sí los voy a escuchar, pero si ustedes se arrepienten, si ustedes buscan al Señor, porque en la gloria del templo no habla nada de lo que yo quiero. El contexto inmediático del versículo 13 es vital leer el versículo anterior para entender el 14. Dios plantea 3 escenarios de crisis. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare langosta que la consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Le da 3 razones. La crisis, querido hermano, la sequía, las plagas y enfermedades, es en el pensamiento hebreo, esta era señal de que la relación con Dios se había roto. El templo de Jerusalén se perdió. Lo hermoso de esa gloria se perdió. Posteriormente vemos que el pueblo cae en el exilio. Es deportado. Y uno dice, ¿fue Dios el infiel? ¿Dios fue el que no cumplió su propósito? Queridos hermanos, la cláusula fue rota. Porque el Señor les dijo, si se humillare mi pueblo. Queridos hermanos, a veces somos tan orgullosos. Hay hermanos que de pronto se enferman y el pastor no tiene idea. Y yo le digo, ¿y por qué no me avisaste? Orgullo. Si estás pasando por un problema, dices, no, pastor, no quiero que nadie se entere. Orgullo. Por eso Dios no te bendice, porque no eres capaz de ver tu corazón. Y si hay problemas, acercarte a Dios, pedir consejo a un hermano. Pero somos orgullosos, querido hermano. Y por eso cuando leemos este texto lo tenemos claro aquí en la mente. En la mente, pero no en nuestro corazón. El texto es claro, dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y si oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, que es lo más importante hoy día. No se habla del pecado en la iglesia, no se habla de arrepentirse, toda esa emoción, pero tenemos que arrepentirnos, hermanos. Yo me tengo que arrepentir. Yo le he pedido esta semana al Señor, le he pedido que me perdone. El Señor me ha hablado, me está hablando a través de su palabra, a través de hermano me está hablando, y yo le he tenido que pedir que me perdone. Queridos hermanos, tenemos que arrepentirnos. Cuando estamos orando en nuestra vida de iglesia, ¿cómo estamos orando? ¿En una forma de relación o de transacción? Hay una influencia fuerte que ha llegado a la iglesia, querido hermano, que es la influencia del yoísmo. En tiempos modernos se observa que muchas oraciones están saturadas de yo, enfocándose únicamente en la necesidad individual en lugar de buscar la gloria de Dios o la bendición en la comunidad. Querido hermano, en un avivamiento
La oración deja de ser una rutina a una lista de peticiones personales para convertirse en una actividad poderosa, colectiva, centrada en la gloria de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo son nuestras reuniones de oración? Hermanos, juntemos, vamos a hablar por la hermana Anita, el hermano Pedro, el hermano aquí, el hermano allá, porque tiene una operación. Querido hermano, esa es una oración que tú tienes que hacerlo en lo íntimo de tu vida, pero no es una oración para la iglesia. En la iglesia tú tienes que pedirle al Señor que cumpla su propósito en su pueblo, que prediquemos la palabra y que a través de usted, a través de mí, mucha gente se convierta a Cristo. Hemos perdido el norte, querido hermano. ¿En qué momento nuestras oraciones ya hasta estamos cómodos? Ponemos la mesa, nos apoyamos ahí y antiguamente vean las oraciones de los grandes hombres de Dios, de rodillas, de guata, pidiendo. Pero nosotros no nos sentamos ahí y decimos, ya hermano, vamos a empezar. Cambiemos el chip. Una iglesia que avanza tiene que ser una iglesia que entiende que tiene que buscar la presencia de Dios. Y hermano, usted por lo único que tiene que orar por las personas es para que se conviertan a Cristo. Y si usted está enfermo, hermano, no importa, querido hermano, cambie su oración. Si aunque usted no ore, Dios va a estar con el hermano que está pasando la crisis. Dios va a estar con él porque él es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero en lo íntimo usted ore por él. Pero no me lo traiga a la iglesia. Porque la iglesia tiene que tener un foco más importante. Yo quiero ver la chequinada de Dios, yo quiero ver la gloria de Dios. No sé ustedes, pero yo la quiero ver. Pero tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. El yoísmo ha matado la oración en la iglesia. Y veamos, querido hermano, cuáles son nuestras oraciones. Oramos por esto, oramos por esto otro. Querido hermano, si usted es cristiano, el Señor le va a suplir todas sus necesidades. Mías, a mí y a usted. Así que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. La oración se tiene que centrar en la gloria de Dios. Pero Satanás ha sido muy astuto y ha metido en la iglesia esas oraciones del yo, del tú. Pero nosotros como iglesia tenemos que orar porque vamos a ver más adelante para que se predique la palabra de Dios y que nos dé de nuevo para predicar la palabra. Es así, querido hermano. El enfoque cambia de pedir para recibir. Buscar la presencia de Dios. Algunos teólogos señalan que cuando la oración se vuelve un rito para comprar la gracia de Dios, pierde su esencia cristiana para volverse pagana, una forma pagana. Y a veces nuestras oraciones son paganas, hermano. ¿Por qué oras por el bienestar de las personas? ¿Cuál es el bienestar máximo que uno pueda tener en la vida? ¿Cuál? Tener a Cristo en su corazón. Tener a Cristo en su corazón. ¿Ya? Querido hermano, a veces pensamos, si oro 5 horas, Dios me tiene que dar el trabajo transaccional. No, esto es ver la oración como una moneda de cambio. Promesa extrema. Si me sana, caminaré 12 kilómetros por ti. Aunque nace de la devoción, a veces oculta la idea de que Dios necesita que suframos para pedirle de su ayuda. La oración, queridos hermanos, tiene que ser como relación, no como transacción. No es que, Señor, yo oro a ti y si tú me das esto, no, es una relación. Y nosotros, queridos hermanos, hemos perdido eso como iglesia. Nuestras oraciones, queridos hermanos, allá, si hay algo que me ha estado dando vuelta, es cómo estamos orando, queridos hermanos. La oración es poder de Dios, ¿no es cierto? Pero para que Dios nos use y predicar el Evangelio.
y la gente se convierta. Y si hay una persona que tiene cáncer, estamos orando para que Dios la sane por el cáncer. Y no tenemos que orar para que Dios la salve. Y si se va con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, querido hermano, la perspectiva, la perspectiva teológica correcta suele ser que la oración no cambia la voluntad de Dios para convencerlo de ser bueno, sino que cambia el corazón de quien ora. Señor, cambia mi corazón para alinearme en tu voluntad, para estar en tu sintonía, en lo que tú me quieras llevar, en los desafíos que tú me presentas. Queridos hermanos, en Hechos 4:29 dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No le dice: Señor, mira que nos están haciendo sufrir, mira, Señor, esto, oro por el mártir, tanto oro. No, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Si esa es la labor de la iglesia, que la gente se convierta a Cristo. Mire, querido hermano, yo no pretendo, ni quiero que ustedes digamos: oye, el pastor quiere que salgamos a predicar para que la iglesia nos llenemos. No. Yo quiero que haya un avivamiento en la Patagonia, pero para que se levanten nuevos lugares de culto, para que también las familias empiecen a volcarse al Señor, que haya momentos de oración en la casa. Querido hermano, hagamos memoria, ¿hace cuánto que no oramos en esa forma relacional con Dios? ¿Hace cuánto que no decimos: Señor, aquí estoy? Nuestras oraciones son puras quejas. Yo les conté un día, tomé la decisión de no quejarme más delante del Señor. Lo que pase, lo que venga, tiene que pasar, pero Dios es justo y yo no tengo que estarle diciendo: Señor, haz justicia por mí, porque Él es justo. Entonces, querido hermano, dice: ahora, Señor, escucha su amenaza. ¿Estamos siendo amenazados por la causa de Cristo o estamos siendo amenazados por nuestro pecado? Y ellos estaban siendo amenazados por causa de Cristo. Y fíjate lo que dice: pero danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Hermano, ellos oraban al Señor para que se predicara la palabra. Fíjense, queridos hermanos, que hemos errado nuestro pensamiento en cuanto a la oración. Y se nos viene a la mente dos tipos de oración. La oración en tiempo cronos versus kairos. Y el tiempo cronos o el tiempo del reloj, ya que aquí me pusieron uno al frente, ya. Ese término cronos se refiere al tiempo cuantitativo, como número, como método, como dato, ¿ya? Sucesivo y lineal. Es tiempo del reloj y el calendario. Es el tiempo donde vivimos los seres humanos y es un tiempo limitado. Pasa segundo a segundo y se puede medir. Y el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. ¿No es cierto? Ese es el tiempo. Es el tiempo cronos. Ahí está en Lucas, por ejemplo, en Reina Valera actualizada, Lucas 1:57. Se cumplió para Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo varón. El tiempo cronos. Querido hermano, la oración del cristiano tiene que ser transformadora. ¿Sabe lo que me pasa a mí a veces con algunos hermanos de otra iglesia? Que de pronto me dice: pastor, oro 2 horas, 3 horas, pero yo no veo el tiempo kairos en su vida, no veo nada de Dios en ellos. Son complicados, mal genio, chispitas, les gusta pelear con los hermanos, y yo me pregunto entre mí, a veces lo pienso, no solamente, no lo puedo decir en el momento, y digo: ¿qué está orando? ¿A quién está orando? ¿Qué está haciendo? Querido hermano, muchas veces nosotros nos quedamos en el tiempo crono. Decimos: no, pastor, yo oro 3 horas y me levanto a las 3 de la mañana y al otro día andáis apenas en el trabajo, ¿no es cierto? Yo digo: ser ordenado, pero ese tiempo que decimos,
Yo no digo que orar harto sea malo, ¿no es cierto? Tiene que haber un tiempo, pero pensar de que Dios se puede mover si tú oras 4 o 5 horas es limitar también la oración que Dios quiere en tu vida. Entonces, querido hermano, ese tiempo muchas veces lo hemos vivido en la iglesia. Lo hemos vivido, hemos buscado tiempo, decir, bueno, hoy día el tiempo de oración, oremos a ver por qué. Entremos en la presencia del Señor. Ese tiempo pasa, ese tiempo corre, ese tiempo no se detiene. Pero hay un tiempo que el Señor puso en nuestros corazones, que es el tiempo kairos, o el tiempo o el momento oportuno. Fíjense ustedes que orar en tiempo kairos, en el momento oportuno, el término kairos se refiere al tiempo cualitativo. Se centra en describir la esencia, atributos, propiedades o peculiaridades de algo. Es el momento señalado, la oportunidad divina o el tiempo de Dios para actuar. No se mide en minutos, sino en propósito. Es cuando la eternidad viene a tu vida y produce cambios significativos. Si no, ¿para qué oramos, querido hermano? La Biblia dice: el que peque, no peque más. Pero busca al Señor. El tiempo kairos es el tiempo que el Satanás no quiere en la iglesia. Satanás quiere el tiempo cronos. Oremos por esto. Querido hermano, tenemos que llegar a nuestras oraciones, que Él tome el dominio y nos sorprenda. Yo quiero que el Señor me sorprenda, querido hermano. O le decir, pastor, tenga cuidado porque se puede poner medio pentecostal para sus cosas. Querido hermano, el 80% de la iglesia evangélica son pentecostales. Algo tenemos que aprender de ellos. Algo tenemos que aprender de ellos. ¿Ya? Entonces, querido hermano, el tiempo kairos, ese tiempo con un propósito, un tiempo que hay cambio, que cuando tú oras sales distinto. Si quiero llorar, llora. Si quieres reírte, ríete. Pero ese tiempo donde estás con el Señor, donde el tiempo cronos no corre, donde todo se detiene. El libro de Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuevamente le asegura y dice, oye, el tiempo ha llegado, arrepiéntanse de sus pecados. Iglesia, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque hemos dado oraciones que no son bajo el tiempo de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuevamente, querido hermano, Dios ha hablado en mi vida y también yo he sentido eso, que muchas veces mis oraciones no han llegado ni al techo. ¿Saben? Querido hermano, quiero abrirle mi corazón. Como pastor muchas veces he pensado que cuando he ido a ver a alguien que está moribundo o que está con una enfermedad terminal, siempre en mi corazón he pensado que a lo mejor el Señor no lo ha hecho porque yo no estoy capacitado. Y siempre me viene solamente, y a veces uno se justifica, dice, bueno, pero siempre me queda ese viejo, querido hermano, de que yo a lo mejor el Señor me hubiese podido utilizar y haber sanado a esa persona para un propósito, haberle predicado. Claro, nosotros le predicamos, decimos, conviértete a Cristo, acéptalo a Cristo. Pero, ¿sabes lo que he pensado? Y hay que ser honesto en eso. Yo a veces me he quedado con la sensación que si el Señor no ha hecho el milagro, ha sido por culpa mía. Ha sido porque yo no estoy preparado, porque no lo he buscado. Y quiero decírselo honestamente, en mi corazón yo lo he sentido. Y yo he dicho, bueno, he orado a una persona, muere, se va a la presencia del Señor, pero yo siempre me quedo con eso, hermano, que yo podría haber hecho algo más. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo siempre tengo eso como pastor y debo reconocer que siempre se lo he planteado al Señor. A veces uno podría justificarse, decir, bueno, es que en ese tiempo habían sanidad o esto, otro. Querido hermano, Dios quiere manifestarse en la iglesia de Cristo. Fíjense ustedes que un cuadro comparativo, querido hermano. Ahí. Comparativo entre Cronos versus Kairos.
Definición. Tiempo cronos es un tiempo lineal, cantidad. Tiempo kairos es un tiempo de Dios, de calidad. En el cronos hay una acción humana. Queremos tener el control de todo, de la oración, de todo. Esperar, perseverar, sembrar. Decimos, bueno, hermano, confíe en el Señor. Pero en el tiempo kairos es cosechar, actuar, arrebatar. Me gusta ese término, arrebatarlo, tomar la bendición. La iglesia tiene que estar dispuesta a tomar la bendición del Señor. El tiempo cronos pregunta clave, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta para que el hermano salga de la dificultad? ¿Cuánto tiempo falta? En cambio, en el tiempo kairos, es el momento. Ahora Dios quiere hacer la obra. Y eso me ha faltado a mí. Decirle, Dios te puede sanar, ¿por qué no? ¿Por qué yo muchas veces albergué que sería una locura decirle a un enfermo terminar, Dios te puede sanar? ¿Sabe lo que yo le digo? Bueno, estamos todos bajo el propósito del Señor. Y yo lo digo, eso, bueno, querido hermano, si al último se hace la voluntad del Señor. Pero ¿y dónde está ese pastor, ese hermano, como esa mujer que iba donde el juez injusto? Que le reclamaba una vez, dos y tres, y dice, esta viuda me molesta tanto con sus peticiones y oraciones que le voy a hacer justicia, dice. No porque sea justo, sino porque me molesta. ¿Cuánto más nuestro Señor que es justo? Pero no estamos sacando la realidad de la oración. La relación con la fe que resiste. Siempre estamos ahí con el tiempo cronos, que se resiste la fe. En las manifestaciones de fe también, siempre las tenemos sujetadas. Y la fe que recibe. Señor, yo quiero recibir eso. Yo quiero que tú te glorifiques. Yo quiero ver milagros, pero no, querido hermano, para decir, ya aquí vengan todos y yo voy a soplar y todo se me cae. Yo quiero ver milagros para que la gente busque al Señor, para que la gente se convierta a Cristo. Por eso que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos orando? La oración que produce el avivamiento, la oración que caracteriza, querido hermano, el avivamiento, no es un evento mecánico o una lista de deseos, es un estado del corazón que se manifiesta en la vida de la comunidad, de cada uno de ustedes. Yo les invito, querido hermano, empecemos a buscar al Señor en tiempo kairos. Empecemos que nuestras reuniones sean de oración. Y yo dije la semana pasada, los vecinos, hermanos que ustedes tengan cerca, júntense a orar. A veces yo no digo que es malo, querido hermano, nos juntamos a comer, a tomar oncecita. Yo digo que está bien, es parte de la comunidad. Pero, querido hermano, está la otra patita, como dicen. Juntémonos a orar, juntémonos. ¿Saben, querido hermano? Que, bueno, yo le he dicho a ustedes que recibí muchas bendiciones de Dios cuando me convertí a Cristo. Pero, ¿saben? Yo siento que Dios me bendijo cuando hacíamos tiempos de oración. Con los jóvenes, yo era un joven ese tiempo, con los jóvenes nos íbamos a la iglesia a orar, nos íbamos a un segundo piso que le llamábamos el aposento alto, porque era una casa muy chiquitita en la iglesia de San Bernardo, y todos los jóvenes el día miércoles estábamos de guata orando, y llegamos a ser más de 40 jóvenes en una iglesia que era para 80, con todo reventar. ¿Y sabe por qué? Porque le creímos al Señor. Ustedes, queridos hermanos, tomen a los hermanos que sirven, oren y muevan ese tiempo del Señor, donde sean papeles en blanco, donde se acerquen a Dios y le digan, Señor, hace como tú quieres, escuchen al Señor. Históricamente y bíblicamente esta oración tiene rasgos distintivos que lo alejan de solo pedir y se acercan a una comunión profunda con Dios y el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que el término principal del griego de oración se llama preseuché y etimológicamente significa pros, una proposición que significa hacia adelante, en presencia de.
La oración siempre tiene que llevarnos a la presencia de Dios. Hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca retroceder. Y la palabra euche, que significa deseo, voto o aspiración. Un voto delante del Señor de que no te voy a dejar, que te voy a seguir y que tú cumplas tu propósito. ¿Hasta cuándo estamos vacilando en nuestros corazones, iglesia? No, si el Señor me va a usar. No, que estoy esperando que el pastor me diga una señal. No, si el Señor sabe el tiempo. Hoy es el tiempo kairos. Hoy es el tiempo donde tú tienes que cambiar tu conducta. Hoy es el tiempo que si el Señor te despierta a las 4 o 5 de la mañana, yo lo creo, te ponga a orar y después te va a dar el sueño. Es el tiempo donde tú dices, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi cristianismo? El tiempo de Dios. Entonces, cuando hablamos de una oración, es hacia una presencia directa de Dios. Es la presencia de Dios manifestada en mi vida, donde yo hago un voto de consagración, de tener esos tiempos de Dios, que en la casa, en el trabajo, se paren, pero yo no quiero que ustedes se muestren como el tiempo Cronos. No, hermano, muévanse en el tiempo Kairos. Ese tiempo donde sus hijos, aunque molesten, los vean a ustedes que están arrodillados orando. Ese tiempo que a veces puede verlos llorar con el Señor. Eso es lo que tenemos que dejar a nuestros hijos. Que los maestros, cuando estén con sus alumnos, que estén orando por ellos, que los alumnos vean en cada maestro una palabra de Dios en su vida. Que los que lideran no se enseñoreen, sino que traten con amor. Pero también tu iglesia tiene que arrepentirte. Tienes que arrepentirte porque nunca ha orado en la presencia de Dios muchas veces y nunca ha hecho voto delante del Señor. Y cuando el pastor te dice algo, dice, el pastor se puso pesado. No, yo sigo con mi dinámica, sigo con mi momento. Hermanos, júntense a orar, hagan tiempos de oración. Los vecinos, vayan y pónganse a orar y que Dios los sorprenda. Que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Porque vivimos tiempos difíciles y donde debemos estar preparados como iglesia. En el libro de Apocalipsis dice 5:8, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que esas oraciones son las que oramos por Panchito, Pedrito? No, esas oraciones son las que están en lo interior de nuestros corazones. Señor, mira sus amenazas, pero danos fuerza para predicar tu palabra. El tiempo de Cronos. Hermanos, la palabra dice que estaba llena del incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué oración? No es la oración que tú estás haciendo y la que yo estoy haciendo hasta ahora. No es esa oración. Es una oración en el Espíritu. Una oración que realmente busque al Señor. La oración en el Espíritu, o neumático. De ahí viene la palabra neumático, porque se le echa aire, espíritu. ¿Ya? En los relatos, queridos hermanos, en los relatos del avivamiento o despertar espiritual, se enfatiza que oremos en el espíritu, neumático, en el espíritu. Esto implica que la oración deja de ser un esfuerzo humano, un cronos, o un rito mecánico, para convertirse en una actividad dirigida por el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no nos dirigimos y somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que mi oración no es guiada por el Señor? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Mira, vuelto de nuevo, ¿cómo termina el versículo? Y predicaban con valentía la palabra de Dios.
Nosotros estamos para orar para la conversión de las personas. Cuando vayamos a la plaza, si Dios le sorprende y tiene que orar por alguien, ore. Y si tiene que hacerle una profesión de fe, ore por él, no lo suelte. Que se convierta a Cristo, querido hermano. Y esto va para todos. Yo, querido hermano, yo hablo de Dios a veces, pero a veces tenemos esa, no, es que todavía no es tiempo. Querido hermano, si usted tiene temor de Dios, Dios lo va a usar y usted va a poder predicar al Señor y va a poder convertir mucha gente. ¿Hace cuánto que no traemos a nadie a la iglesia? ¿Hace cuánto que no hablamos con nadie? ¿No será porque nuestras obras no son buenas? Ora por tu barrio, ora por tus seres queridos. Fíjense ustedes, yo quiero hablar un poquito sobre el ejemplo de oración en el Espíritu. Y la primera fue del señor Evan Robert. Evan Robert era una persona muy común y corriente, poca educación, pero él empezó el avivamiento en Gales, ¿ya? Después fue teólogo y todo. Y su oración se resumía en que pedía a toda la congregación: doblégame, oh Señor. Doblégame, oh Señor. ¿Por qué oraba así? Porque sabía que esta oración central no podía que Dios cambiara a otros, sino que doblara mi propia vida para poder predicarles a otros. Rompiendo su orgullo y voluntad propia. Una confesión total, él pedía perdón por cada pecado específico que el Espíritu le traía a la mente. Obediencia instantánea, orar para tener la fuerza de hacer lo que Dios quiera en el momento que Él dijera. Doblégame, Señor. Dóblame, Señor. Y empezó en el año 1904 el avivamiento en Gales por un hombre que se humilló delante del Señor. Juan Wesley tenía una palabra que decía: yo no soy mío sino tuyo. ¿Somos del Señor? Si usted me dice, hermano, yo soy de Cristo, usted tiene que andar como Cristo anduvo. Y usted tiene que humillarse como Cristo se humilló. Ponme, decía él, para lo que quiera, ponme con quien quiera. Nosotros si no hay algo nos servimos. Si nos falta algo en la iglesia, no puedo, pastor. Y él decía: ponme con quien quiera trabajar, que sea empleado para ti o dejado de lado por ti. Plenamente y de corazón te entrego todas las cosas para tu placer y disposición. Esa era la oración de John Wesley. Wesley, el avivamiento personal era el motor del avivamiento social. Si el individuo se rendía, la sociedad se transformaba. Y él decía: yo no soy mío, sino tuyo. A veces somos tan buenos para defender nuestros derechos, querido hermano. Y lo digo con vergüenza, querido, porque hay pastores que de pronto me han avergonzado cuando de pronto saben que han cometido pecado y se van y demandan a la corporación y buscan la justicia de los hombres. Querido hermano, nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios. Y aunque pasemos por cosas que son aparentemente injustas en tu vida, tú sigue al Señor, porque el Señor, tenemos que ser fieles a Él. Y Él no te prometió nada más que su amor, estar contigo. Entonces, querido hermano, estas son las oraciones que transforman. Estas son las oraciones que yo quiero pedirle al Señor. El señor John Knox, el reformador escocés del siglo XVI, cuya vida de oración era tan temida y respetada que aún la reina María de Escocia llegó a decir: temo más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Europa. Y no, ¿saben lo que decía? Dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Y la misma reina decía: es terrible escuchar, dicen, hay comentaristas bíblicos que dicen que era terrible cuando este varón se encerraba en su pieza, porque dice que las lágrimas, los llantos y todo recorría, metía ruido por todos lados. Dice que era desgarrador escuchar cómo él clamaba por las almas y por
por Escocia y decía, Señor, dame Escocia o me muero. ¿Se dan cuenta que son oraciones que van más allá de mi pensamiento y más allá del yoísmo? Yo. Y hay otro que, queridos hermanos, que yo admiro mucho y que Dios me ha hablado harto a través de este varón, Gigi Ávila. Hay hermanos que dicen, no, que Gigi Ávila era una secta porque predica cosas. Mire, hermano, yo doctrinalmente tengo muchas diferencias con Gigi Ávila, muchas diferencias, y él tenía una manera de ver el Evangelio distinta, pero yo no puedo negar, queridos hermanos, que Dios lo usaba y que era un hombre de oración. Y cuando a mí, querido hermano, viene alguien, yo siempre pienso y estoy viendo videos de él, querido hermano. Estoy viendo predicaciones. Estoy viendo, yo le contaba el otro día a mi esposa, cuando usted sabe que ella era su hija, la mató su propio yerno. Y fíjate que él decía, él oraba a Dios, dice que hizo oraciones, estuvo no sé cuántos días orando. Y dice que él va y lo va a ver a la prisión y le dice, yo te perdono. ¿Y sabe lo que hizo su yerno? Dice que lloró, se arrepintió de sus pecados y dice que este varón empezó a predicar en la cárcel. Hizo un ministerio próspero en la cárcel. Somos una iglesia enjuiciadora de pronto. Decimos, no, Dios se tiene que mover así o asá, criticamos. Mire, hermano, si quieren, hay un... Gigi Ávila decía, vivir sin orar es vivir sin Dios. Aún hay un reino espiritual terrible que se nos opone, decía él. Si insistimos en la oración, en el Espíritu, decía, y sin cesar atravesaremos a través de esas potestades hasta alcanzar la gloria y la victoria. Decía él, si oramos en el Espíritu y sin cesar atravesaremos a través de estas potestades hasta alcanzar la gloria y la victoria. Libro La Ciencia de la Oración, de Gigi Ávila. Si lo tienen, me lo prestan. Queridos hermanos, estas oraciones, si ustedes ven, son más allá de nuestras propias narices. Son más allá de nuestras oraciones del día miércoles. Y querido hermano, yo lo debo decir, no es que yo le esté juzgando los días miércoles, porque yo también una vez dijimos, oye, pongamos la lista de oración. Sí, hermano, creo que todos tenemos que ir avanzando en la gracia del Señor. Todos tenemos que ir aprendiendo, y el Señor me ha hablado también en ese sentido a través de su palabra. Pero tiene que ser con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Alcanzar la alma para Cristo. ¿Hace cuánto que no le predica a alguien? ¿Hace cuánto, querido hermano, no te arrepientes también de tu forma de vivir? ¿Hace cuánto que dices, bueno, yo soy así, pues, pastor? Yo nací así, no voy a cambiar. Bueno, tenemos que ser a imagen de Cristo. A veces somos tan quisquillosos, hermano, que a mí Jesús no se enredaba en pequeñeces. Él iba a orar y decía, bueno, voy a ir a orar un rato, vuelvo, y estaban durmiendo, pero dice, tanto no pudieron velar. Pero a veces, querido hermano, por pequeñeces, si el pastor usa corbata, no usa corbata. Si la predicación, no sé, pues si el pastor no hace un chiste, es pecado. Si el pastor dice, querido hermano, no enredamos en pequeñeces, que esto no me gustó de la iglesia, que el color de la iglesia no me gustó, que no, porque esto no debería estar acá. No enredamos en pequeñeces, hermano. Somos quisquillosos, ¿saben por qué? Porque no tenemos nuestra mirada en la oración kairos. No estamos en el tiempo de Dios. Y nuestro referente es Cristo, hermano. Si a Cristo le hicieron cosas injustas, a ti te las van a hacer. Y te las van a pasar en la iglesia. Y van a pasar conmigo. Yo también he tenido que pedir perdón. Si estamos todos en proceso, querido hermano. Estamos todos, pero yo quiero, querido hermano, con todo mi corazón, que el Señor nos use. Quiero con todo mi corazón que se levanten iglesias acá en la Patagonia. No estoy para decir, oye, no, crezcamos, tiramos los muros para allá. No, que podamos predicar donde no se ha predicado.
Y para eso Dios necesita hombres y mujeres que se arrepientan primero de sus faltas y puedan estar delante del Señor. Querido hermano, concluyo diciendo que después de orar y no sentir, a veces confundimos, después de orar no sentiste nada físico, no sentiste paz, fuego, gozo, éxtasis. Creo que Dios no estuvo allí, dice alguno. Quiero decirte que sí, Dios estuvo allí y estuvo probando tu corazón, porque a veces está hecho tan dependiente de que yo no siento a Dios, es que no sentí, pastor. Esto lo hablé una vez con un hermano de acá en la iglesia y yo decía, sabes que yo te entiendo porque yo viví eso. Yo viví un tiempo que no sentía orar, que lo hacía por fe, un acto mecánico, pero eso sentó las bases para yo poder entrar en ese tiempo kairos, ese tiempo del Señor. El avivamiento, querido hermano, en tu corazón no parte solamente con un fuego, un éxtasis, tiene que ver con una madurez, que tú cambies tus hábitos de vida, que tú empieces a vivir ese avivamiento, porque ya lo dijimos, que el avivamiento no es algo individual, sino es algo colectivo. En nuestra iglesia que tiene que ser llevada. ¿Y quién la compone? Cada uno de ustedes. Entonces cuando dice, pastor, no sentí paz, fuego, gozo, gloria a Dios, Dios está tratando en tu vida. Porque no está en el tiempo crono, está en el tiempo kairos. Querido hermano, lo segundo, se usa la oración como terapia y no como redención. Cuando el enfoque es en la persona, la oración se vuelve una lista de peticiones para que Dios arregle mi vida y la de los demás, y mi entorno o mi problema. Pero la oración es de redención, querido hermano. Usted tiene que pedirle perdón al Señor, arrepentirse de su vida, de cómo está llevando su evangelio. Yo lloro y me emociono porque yo estoy en ese proceso. Yo le he tenido que pedir perdón al Señor. No usemos la oración como terapia, usémosla como poder de Dios. Los grandes avivamientos empezaron cuando la gente dejó de pedir, Dios bendíceme, y empezó a clamar a Dios, Señor, úsame. Úsame, Señor, para tu gloria, aunque me cueste lo que tenga que costarme. La oración por un avivamiento no busca mover la mano de Dios. Yo no quiero un avivamiento decir, como si estuviera dormido, sino mover nuestra voluntad para con el Señor. Porque Dios ya lo hizo todo. Su sacrificio cubre todo. ¿Quién es el que tiene que mover como ese juez injusto? Somos nosotros, la voluntad de Dios. Para que Dios pueda fluir a través de nosotros. Querido hermano, yo le invito a orar. Que examinemos nuestro corazón, que podamos estar por un segundo en ese tiempo del kairos, y si han habido caminos de perversidad o no te has arrepentido o has vivido un cristianismo muy liviano, cuando quiero voy a la iglesia, eso ya lo pasamos por alto. Yo voy a la iglesia porque soy un redimido, porque necesito la ayuda de la iglesia, porque necesito a mi hermano, porque necesito que Dios obre en nuestra comunidad. Entonces no es lo mismo que usted se venga cuando quiera y de vez en cuando y de cuando en vez, porque Dios nunca va a tratar, y aunque usted viene a esta iglesia, no es parte de la comunidad de amor, fe y servicio. Porque lo que queremos es una iglesia comprometida, una iglesia que ande en el tiempo del kairos, una iglesia que se humille, que saquemos todo orgullo, que tú no tienes ningún derecho, querido hermano, porque todo le pertenece a Cristo. Deja de pensar de que tú tienes que decir algo por decirlo o porque Dios te lo permite. Jesús, cuando fue llevado como una oveja al matadero, dice el texto, no abrió su boca. Hoy día abrimos la boca para cualquier tontera, pero no la abrimos para bendecir a otro
y para que Dios me use. Y eso la iglesia ha pecado. Querido hermano, que el Señor nos llame al arrepentimiento, porque sí debemos arrepentirnos. Porque muchas veces hemos andado a la voluntad nuestra y ni siquiera le hemos consultado al Señor, ni menos hemos hecho oración en el Espíritu Santo. Hay hermanos y hermanas que han entendido esto, hermanos que están dispuestos, hermanos que han dado, hoy día viene Carla pronto, queridos hermanos que se han negado a sí mismos. Yo no te digo con esto que te vayas a un cerro y estés ahí. No, tenemos una iglesia que va con un propósito claro: llevar la voluntad al Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Si alguien